a los espíritus, o sea, a lo que es neumatología. Amén. Neumatología. Entonces, hoy miraremos qué es la angelología y el segundo subtema es la creación de los ángeles. Aleluya. La palabra de Dios dice: alaben en vosotros todos sus ángeles, alaben en vosotros todos sus ejércitos. Y en el 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Aleluya. Hablar acerca de la creación, miraremos 3 puntos importantes dentro de ese aspecto de la creación. El hecho de su creación, el agente de su creación, disculpen, a hecho le falta la H, eso corríjanlo ustedes ahí, amén. El agente de su creación, el tiempo de su creación. Estos 3 puntos: el por qué, quién creó y el tiempo de su creación, cuándo fueron creados. Los ángeles son criaturas creadas, la palabra de Dios nos dice ahí donde leíamos, amén, que son parte de la creación. Esto significa que no evolucionaron conforme por ahí hay algunas filosofías que andan diciendo que han evolucionado de alguna forma de vida más baja. No. Los ángeles fueron, amén, fueron una parte dentro de la creación de Dios, o son una parte dentro de la creación de Dios, y esto se corrobora con el hecho de que los ángeles no procrean. Mateo 22:30, que dice la palabra de Dios. Mateo 22:30. Dice la palabra del Señor así: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Entonces los ángeles no procrean, ya que, amén, podríamos decir a través de esta forma, a través de este versículo bíblico, que no son una especie aparte, que se han creado, que se han procreado y han evolucionado. No, son una creación, una creación que no tiene necesidad de procrearse, sino que Dios fue quien los creó. Cuando ellos fueron creados como ángeles. ¿Quién es el agente de su creación? Amén. Abramos la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, que dice la palabra de Dios. Usted téngalo ahí abierto. San Juan, sí, allá nos habla sobre el verbo. San Juan, capítulo 1. Podemos mirar por la palabra de Dios que todas las cosas fueron creadas por Cristo. Amén. Por Cristo. Y dice la palabra. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Salmos que leíamos 147, 148, amén, que leíamos, nos decía la palabra de Dios, ¿verdad? Alábenle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos. Y en el 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Amén. Y fueron creados. Primero, miremos también por favor en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Amén. Versículo 16. Que lo haya encontrado, se pone de pie y lo lee fuerte. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Amén. Ahí nos habla acerca de ese mundo espiritual y nos aclara aún que ese mundo espiritual fue creado, amén, y tiene esa creación y fueron creados, específicamente por Dios, por Él y para Él, amén, por Él y para Él, amén. Fueron creados por Él. El tiempo de su creación, ciertamente la Biblia no declara de modo categórico, amén, el tiempo de su creación, amén. No nos habla de forma directa aquel tiempo en el cual fueron creados, pero miremos qué dice Job 38:7. El que lo encuentre, por favor, lo lea fuerte. Ellos estuvieron presentes en la creación de la tierra. Ahí lo dice Job 38:7. Job 38:7. Léalo por favor fuerte. Cuando alaban todas las estrellas del alma y se regocijan todos los hijos de Dios. Cuando le alaban cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Amén. Cuando alababan aquellas estrellas del alba. Amén. Entonces podemos ver que dentro de la creación
tuvo que ser, incluso estuvieron dentro del ámbito, dentro del proceso de la creación y se gozaron. Así que su creación tuvo que ser antes de la creación del mundo. Ellos fueron creados antes de la creación del mundo. Ahora miramos, por favor, el estado de su creación. Cuando vamos a hablar ahora del estado de su creación, tomaremos 4 puntos. ¿Cuáles son ellos? Santos, como criaturas. Aleluya. Son personalidades, son seres espirituales y seres inmortales y no se propagan. Miraremos primero santo, el estado de su creación. Originalmente todas las criaturas angelicales fueron creadas santas. Dios lo declara y declaró su creación buena en Génesis 1:31. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y por supuesto, Él no creó el pecado. Aún después que el pecado entró en el mundo, los ángeles buenos de Dios, que no se rebelaron contra Él, son llamados santos. Miremos por favor en el libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 38. Creo que ahí tenemos un número de más. 8:38. Amén. Dice la palabra del Señor así de la siguiente manera. ¿Encontró? Amén. A ver, léalo por favor fuerte. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está bien, siga. 8:38. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras de esta generación adulta y pecadora, hijo de hombre, se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Con los santos ángeles. Amén. Sí, Marcos 8:38. Pero ya no está leyendo en Marcos 8:38. Sí, Marcos 8:38. 8:38. Mira el libro que dice. Marcos 8:38. No 28, 38. 8:38. ¿Qué dice su ley? Porque el que se avergonzare de mí Eso lo leyó. y de mis Eso palabras. Sí, es el que leyó la hermana. Esa es mi hermana leyó. Amén. Ah, porque esa está en el 27. Sí, leyó un versículo más. Amén, correcto. Entonces, la palabra de Dios nos demuestra ahí, amén, que Dios llama a sus ángeles santos. Amén. Estos son ángeles escogidos y elegidos por Dios. Primera de Timoteo 5:21, quien encuentre, y otro, por favor, Mateo 25:41. Primera de Timoteo 5:21 y otro Mateo 25:41. Ahí podemos ver que son elegidos por Dios. Amén. Y en contraste con los ángeles que cayeron en el pecado, que siguieron a Satanás en su relación contra Dios. No con Dios, sino en contra de la voluntad de Dios. Primera Timoteo 5:21. ¿Encontró? Amén. Amén. Dice Luego Timoteo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Se da cuenta que dice la palabra y de sus ángeles escogidos. Mateo 25:41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los que de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Amén. Además de ser creados santos, todos los ángeles estuvieron rodeados de santidad. Su creador era santidad absoluta. O sea, lo que ellos reflejaban, amén, era el acto de un creador santo. Amén. Lo que ellos reflejaban era el reflejo de un Señor, de un Dios, de un creador, amén, Amén. que vivía en santidad, que es la santidad, amén, y la perfección. Su creador era santidad absoluta, por ende rodeados ellos estaban en santidad. Y el ambiente en el cual vivían y servían estuvo hasta el momento del pecado, cuando Satanás, amén, Satanás dejó introducir en su corazón pecado, amén, en contra de Dios, queriendo ser más que el Creador, más que el Altísimo. Desde ese momento la relación que tuvieron ellos contra Dios fue una relación diferente. Algo pasó en el corazón de ellos, algo ocurrió en el corazón de Satanás, que se creyó o quiso ser más que su Creador. Amén. Y esa imperfección y esa mancha, amén, se le llama pecado.
Amén. Se le llamó pecado. Dios no crea el pecado. Dios todo lo que Él creó es perfecto, Amén. es bueno, es santo. Amén. Todo lo que el Señor toca es santo. Aleluya. Amén. Aleluya. Por eso podemos decir que la sangre de Cristo nos ha santificado a nosotros. Amén. Nos ha santificado. Porque todo lo que el Señor toca es santo. Amén. Pero esa actitud que tuvo Satanás de haberse rebelado contra Dios, amén, hizo que introdujera el pecado en su vida. Y a través de ese pecado, amén, de esa mancha, se introdujo luego a la humanidad a través de la desobediencia de Adán. Amén. ¿Qué más? Dice también su estado de creación, fueron creados santos y también fueron creados como criaturas. Los ángeles son criaturas, no el creador. Amén. Pero constituyen un orden especial de criaturas. Criaturas distintas, por ejemplo, de los seres humanos. Miremos 1 Corintios 6:3, que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:3, leo yo, dice la palabra del Señor así. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. Amén. Hebreos 1:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Hebreos 1:14. Quien lo encuentre, lo lea, por favor. Dice así: ¿no son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Espíritus ministradores enviados. Amén. Enviados, dice la palabra del Señor, para servicio a favor ¿de quiénes? De la iglesia. De aquellos que hemos heredado la salvación. Aleluya. De la iglesia. Entonces son criaturas limitadas en cuanto a su poder, conocimiento y actividad. No son criaturas ilimitadas. Los ángeles son criaturas limitadas dentro de su conocimiento, dentro de su actividad y de su poder. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra del Señor así, versículo 11 y 12. Amén. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que, dice la palabra, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Ellos anhelan mirar estas cosas. Amén. Y Dios la ha reservado ¿para quiénes? Para nosotros, para la iglesia, Amén. para sus santos. Amén. Apocalipsis, miremos por favor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Amén. Amén. Léalo por favor. Amén. ¿Quién lo encontró? Amén. Leo yo. ¿Lo encontró alguien? 1, capítulo 7, 1. 7:1. 7:1. Sí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amén. Y como toda criatura, como todo, amén, toda creación responsable, los ángeles también serán sometidos a juicio. Leíamos por favor Mateo, allá en Mateo 25:41 leímos ya. Ahora leamos 1 Corintios 6:3, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Léalo, por favor. Sí. ¿O no sabes que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida? Amén. Hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta Aleluya. vida. Y Mateo 25:41 también nos dice la palabra de Dios. Lo leímos también en antes. Y nos dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para ¿quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Amén. O sea, ellos también que desobedecieron, amén, que se rebelaron contra Dios, también tendrán que pasar por el juicio. Amén. También tienen condenación. Pero no para ellos un juicio de perdón, un juicio de misericordia. Para ellos un juicio de
de castigo eterno. Amén. Ya que, amén, por su pecado, ya eligieron, perdón. Y ya hay un lugar preparado para el diablo y para sus ángeles. Ya hay un lugar preparado. Amén. Por eso que la iglesia, por eso que el ser humano aún tiene oportunidad de salvación. Aún tiene oportunidad de perdón a través de la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Mientras que los ángeles ya no. Los que se rebelaron contra Dios ya no tienen más oportunidad. Mientras que el hombre aún, amén, cuando obedece al Evangelio, se acerca al Evangelio y vive el Evangelio, amén, encuentra y hallará gracia y perdón de pecados. Y hallará en Cristo la salvación y vida eterna. Amén, damos una alabanza al Señor. Eres algo. Gloria a Dios. Su naturaleza se divide en 4 aspectos. En el aspecto de que la naturaleza de los ángeles, como personalidades, como seres espirituales, inmortales, como criaturas superiores. Y el quinto, originalmente fueron seres santos. Personalidades. La personalidad significa que se tiene existencia personal. Así queremos decir que los ángeles tienen existencia personal y poseen la calidad o el estado de personas. Comúnmente la faceta esencial de la personalidad incluye la inteligencia, las emociones y la voluntad. Los ángeles entonces se catalogan como personalidades por su inteligencia, emociones y voluntad. Porque tienen estos aspectos: inteligencia, emociones y voluntad. Esto es cierto tanto que los ángeles buenos como los ángeles que cayeron, conforme nos dice la palabra de Dios en Mateo 8:29. Por favor, miremos Mateo 8:29. Y dice la palabra del Señor, Amén. que poseen inteligencia, Mateo 8:29. ¿Estamos? Y dice así: y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, poseen inteligencia, conocen, saben. Segunda de Corintios 11:3. También nos dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón, segunda de Corintios, estaba leyendo primera. Segunda de Corintios 11:3. Léalo por favor fuerte. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Los ángeles que se sujetaron y se mantenieron en la voluntad de Dios, también como los ángeles que cayeron, demuestran que tienen voluntad. Miremos Lucas capítulo 8. Yo leo Lucas 8, 28, 31. Alguien encuentre 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Y otro Judas 6. Lucas leo yo la palabra de Dios 8, 28. Segunda de Timoteo 2, 26 y otro Judas 6. Lucas 8 dice la palabra de Dios, versículo 28 al 31, dice así: estos al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era ¿qué? Impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les los mandase ir al abismo. Tienen propia voluntad. Miremos ahora que dice 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Ahora miremos Judas, versículo 6. Sígueme. Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, Amén. en prisiones eternas para el juicio del
gran día. Para el juicio del gran día. Amén. Entonces, aunque no tienen cuerpo y por ende, hermanos, sabemos que que ellos son seres espirituales. Amén. Aunque no tienen cuerpo, pero porque son seres espirituales, pero sin embargo podemos decir por la palabra que poseen de personalidad. ¿Cuáles eran las características? La inteligencia, las emociones y la voluntad. Entonces poseen de personalidades como aquellos también, amén, como el ser humano que posee de personalidad. Solo que hay una diferencia: el ser humano es un ser viviente, tiene cuerpo, ¿verdad? Mientras que los ángeles son seres espirituales, amén. Por cierto, el conocimiento que los ángeles poseen, debemos entender, deseamos que son seres ilimitados o limitados. ¿Qué dicen ustedes? Limitados. No. Antes decíamos que son seres limitados en poder, ¿verdad? Limitados en poder. El único ilimitado es Dios. ¿Amén? El único ilimitado, que no tiene límites, es Dios. También debemos entender que los ángeles poseen limitaciones, amén, en el conocimiento, por el hecho de que son criaturas y no son el creador. Amén. Son criaturas. El único que lo conoce y lo sabe todo es Dios. Amén. Es Dios. Por eso ni el día ni la hora que Cristo venga, ni los mismos ángeles, amén, conocen el tiempo, ni los mismos ángeles conocen el día grandioso del Señor. Amén. Entonces ellos son seres limitados. Eso significa que no conocen todas las cosas como Dios las conoce. Es lo que decíamos antes, en Mateo 24, 26. Por favor, miremos un momento, le leo yo. Es lo que decíamos ahora. Mateo 24, 36 dice así. Amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Solo Dios. Entonces entendamos, pero sí parece tener más conocimiento que los humanos. Amén. Esto puede atribuirse a tres causas. Ellos tienen más conocimiento que los humanos y se le atribuye a esas tres causas. La A: los ángeles fueron creados como un orden más alto en el universo que los humanos. Por lo tanto, ellos innatantemente poseen mayor conocimiento. B: los ángeles estudian la Biblia más cuidadosamente que algunos humanos y adquieren conocimiento de ella, de la Biblia. Se lo miramos allá en Santiago 2.10, Santiago 2.10 y Apocalipsis 12.12, que dice, Santiago 2.10, ¿quién lo encuentra? Y otro Apocalipsis 12.12. Santiago 2.10 dice la palabra de Dios así. Porque, léalo, hermana María, porque cualquiera que se guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometerás adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Siga, por favor. Así hablar y así hacer. Y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Apocalipsis 12.12, ¿qué dice? Amén. La misericordia deberíamos que triunfa sobre el juicio. Apocalipsis 12.12. Por lo cual alegraos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Poco tiempo. Entonces tienen conocimiento. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Amén. Que no tiene más tiempo. ¿Verdad? Y cuando lo tentó a Jesús allá en el desierto, ¿qué usó? La palabra. ¿Verdad? La palabra. No dice las escrituras que a sus ángeles mandarán acerca de ti, ¿verdad? Que te guarden, para que te lleven en sus manos y te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Entonces, eso, ellos usó la palabra, pero una palabra fingida, una palabra manipulada, una palabra, decía mi pastor, una palabra con veneno, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es pura. La palabra del Señor es veraz, la palabra del Señor liberta y la palabra del Señor también se defiende. Y por eso cuando el Señor le respondió, le usó también la palabra. Amén. Le usó también la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Ahí, por eso de ahí nacen también tantas doctrinas de esa confusión diabólica. Por eso la Biblia le llama doctrinas
de demonios, amén, doctrinas de demonios. De ahí nacen todas esas confusiones, todas esas doctrinas diabólicas, amén, del engaño del enemigo que manipula la palabra de Dios a su conveniencia para engañar al hombre, amén. Pero la palabra de Dios aún sigue siendo la misma de ayer, la de hoy y la de siempre. Aún su palabra sigue teniendo poder para libertar al hombre, para salvarlo y para hacerlo, amén, y para darle, perdón, el regalo de la salvación. Damos una alabanza al Señor. Los ángeles adquieren conocimiento por medio de su larga observación de las actividades humanas. A diferencia de los humanos, los ángeles no tienen que estudiar el pasado. Ellos lo han experimentado. Por lo tanto, saben cómo otros han actuado y reaccionado en distintas situaciones. Y pueden predecir con mayor grado de precisión cómo nosotros pudiéramos reaccionar en circunstancias similares. Las experiencias y la longevidad le dan mayor conocimiento. Por eso ellos tienen conocimiento, por esos tres aspectos. Primero, porque fueron creados en un orden más alto que los humanos. Segundo, porque estudian la Biblia. Y tercero, por su longevidad. Amén. Sí. Que tienen vida eterna. Amén. La naturaleza de los ángeles, decíamos el segundo, son seres espirituales. Amén. Son seres espirituales. Los ángeles, los demonios, y si se entiende que son ángeles caídos, Satanás, pertenecen a una clase de seres que se puede clasificar como seres espirituales. A los ángeles se le llaman espíritus ministradores, dice Hebreos 1:14. A los demonios se le llaman espíritus malignos e inmundos, Lucas 8:2, 11:24 al 26. Y Satanás es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Eso dice la palabra, Efesios 2:2. Son inmortales y no se propagan. La cantidad de los ángeles es y siempre será la misma. El Señor enseñó que los ángeles no engendran a ángeles bebés. Mateo 22:30, lo que leíamos al principio, ¿verdad? Y que ellos no mueren. Lucas 20:36. ¿Qué dice Lucas 20:36? Lucas 20:36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Se nos cataloga, que no habrá más muerte por ser hijos de Dios, y como los ángeles que no pueden morir. Por eso lo que decíamos, tienen vida eterna. Amén. Sin embargo, los ángeles malos serán castigados en lugar de separación que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles. Amén. Y ellos serán castigados por la eternidad. Amén. Por la eternidad. Son criaturas superiores. La palabra de Dios nos habla también acerca de esto. Y podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9. El escritor de la epístola de los Hebreos dice que cuando nuestro Señor tomó forma de hombre, amén, tomó cuerpo, se hizo por un poco de tiempo inferior a los ángeles. Aunque hay problemas relacionados con el uso que el escritor hace acerca, digamos, del Salmo capítulo 8, ¿verdad? En este pasaje parece estar claro que la manifestación de Dios puso a Cristo en una posición inferior de los ángeles. Pero claro, debemos nosotros entender, amén, claro, dentro del aspecto humano, amén, no dentro del aspecto divino. Dentro del humano, él era inferior a los ángeles, amén, pero dentro de lo divino, él seguía siendo el creador y Señor y Dios de todas las cosas, amén. Dentro de lo divino no dejó de ser, amén, el todopoderoso, amén, el único Señor, amén, el inmortal, aleluya, el que tiene vida eterna. Aleluya. Entonces, dentro del humano, él padeció como todo humano. Amén. Murió en la cruz como humano. Por eso podemos decir que era inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a un ángel es que no puede morir. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario dentro del humano. Pero dentro de lo divino, él resucitó con poder y gloria el tercer día, dando a mostrar qué cosa, la victoria que tuvo allá en la cruz del Calvario. Amén. ¿La victoria para qué? Para vida eterna, para todo aquel que aceptara a Cristo y aceptara su sacrificio.
Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Originalmente fueron seres santos. La Biblia da poca evidencia específica acerca del estado original de los ángeles. Aunque sabemos que cuando Dios terminó su obra, lo que hablamos en antes, su creación declaró todo bueno. Judas 6 también indica lo que leía el hermano en antes, también nos indicaba el hermano Alivio, que leyó en antes. Nos indicaba que originalmente todos los ángeles eran criaturas santas. Algunos eran elegidos y otros cayeron en el pecado. Amén. Cayeron en la desobediencia. En otras palabras, los que permanecieron leales a Dios en la prueba, que se quedaron para siempre en ese estado santo original. Amén. Mientras que los que desobedecieron cayeron en el pecado, cayeron en la desobediencia y cayeron, amén, y se fueron, en contra de la santidad de Dios. Por eso que la obediencia a Dios produce en el ser humano santidad. Nuestra obediencia al Señor, nuestra lealtad a Dios produce en nosotros santidad. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo, que Dios mismo nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra también nos dice: sin paz y sin santidad nadie ve al Señor. Y también el Señor nos dice, amén, nos manda ¿a qué? A que seamos santos en todo. Amén. Santos como Él es santo. Santos como Él es santo. Entonces la palabra nos enseña el día de hoy acerca de esa creación de los ángeles. ¿Cómo fueron creados? ¿Quién los ha creado? El tiempo de su creación. Amén. Hoy nos demostró el Señor la naturaleza de los ángeles. Amén. Nos demostró los dos aspectos principales de su creación. ¿Cuáles eran? La santidad, y nos demostró también la palabra del Señor acerca también de su divinidad, o de su vida espiritual, Amén. De su parte espiritual. Ya que son seres netamente espirituales, pero con personalidad. Con personalidad. Amén. Tienen personalidad, tienen voluntad, tienen conocimiento. Amén. Porque tienen personalidad. Entonces el Señor nos ha hablado acerca de esa naturaleza. Pero sobre todo, entendamos que así mismo, como un día el Señor aparecerá en las nubes para juzgar a los vivos y a los muertos, también los ángeles tendrán que pasar por el trono de juicio. ¿Para qué? Dice la palabra, para que la eternidad pase en donde Él ha preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, como iglesia, cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro proceder. Como muchos por ahí dicen que el infierno no existe. El infierno fue creado ¿para quién? Originalmente para los ángeles que desobedecieron a Dios. Para los ángeles que cayeron y desobedecieron a Dios. No para el ser humano. El infierno, el lugar de tormento de la eternidad, no es para el hombre. Pero el hombre, cuando no acepta a Cristo, el hombre cuando se encamina al pecado, cuando el hombre se inclina a irse en contra de Dios, automáticamente se está encaminando a lo que dice la palabra. La paga del pecado es la muerte. Pero nosotros como iglesia sabemos que tenemos un regalo maravilloso, y ese regalo es el que el Señor nos ha dejado, y se llama vida eterna. Así que mantengámonos en el Señor, mantengámonos firmes en la verdad, firmes en la sana doctrina, firmes y leales a Dios sobre todas las cosas. Pónganse de pie a la iglesia, vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza, por su palabra, por lo que Él hoy nos ha dado. Yo no sé, hermanos, si usted hoy quiera traerle su vida a Dios una vez más y quiera decirle al Señor: solo en ti puedo tener fuerzas. Solo en ti, Señor Jesús, tenemos fuerzas. Sin ti nada podemos hacer. Aleluya. Hay algo que, hermanos, debemos de entender, que con Cristo podemos tener la victoria. Sin Cristo y fuera de Él, amén, no hay vida, no hay victoria. Sin Cristo, fuera de Cristo, hay perdón. Ahí dice la palabra del Señor, lo que leíamos al principio, lo que leíamos en antes, dice muerte eterna. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Vida eterna, aleluya. Y hay algo muy hermoso en lo que acabamos de ver, que esta salvación que hoy nosotros hemos recibido, esta salvación la cual nos ha sido mostrada, es algo que aún los ángeles anhelan, quieren, anhelan verlo con sus ojos. Pero esto es para nosotros. Dios lo preparó para usted y para mí. Hay algo que anhelan ellos ver con ansiedad, anhelan verlo,
Y es este plan de salvación tan glorioso. De que el Creador tomó forma de hombre, de que el Creador tomó cuerpo humano, se hizo poco menor que los ángeles por un tiempo, hablando dentro de su humanidad. Amén. ¿Cómo puede ser que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Creador se haga como aquellos hombres? Pero Él tomó forma de hombre para dejar establecido un plan que ellos anhelan verlo, un plan que ellos anhelan mirarlo, algo que ellos anhelan mirar, aleluya. Y ese es el plan de salvación. Ese es el plan tan glorioso. Esa sangre que fue derramada nos hace hijos de Dios, nos hace hijos del Señor, aleluya. Por eso mantengámonos firmes sin fluctuar, sin caer, sin desvanecernos, sino fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor Jesús, Dios eterno, en este momento, Padre,